Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Nosotros vamos a ir a Venezuela porque hay polémica luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, solicitara ante el Consejo Nacional Electoral que los diputados al Parlamento Latinoamericano sean elegidos por la sesión plenaria y no a través del voto popular, como lo establece el reglamento interno. Oliver Fernández, periodista NTN 24 Venezuela, tiene la información. Oliver, una buena tarde. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Aún el Consejo Nacional Electoral en Venezuela no ha publicado la fecha de las elecciones parlamentarias a realizarse este año 2015. Sin embargo, la llamada revolución bolivariana se prepara por temor a perder la calle. Veamos el siguiente informe. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, solicitó ayuda al Vaticano para que interceda en las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela. Asegura que la unidad no cree en el actual Consejo Nacional Electoral, solo cree en la rebeldía de los venezolanos y en la comunidad internacional. El discurso bolivariano ya no es el mismo. A ese pueblo que tanto han utilizado como bandera, cada día pierde poder. La democracia participativa ya no existe. Por el contrario, ahora el pueblo le participa en las decisiones tomadas por un pequeño grupo del gobierno. Una contradicción y un indicador de derrota para el régimen chavista. El oficialismo, el socialismo del siglo XXI, lo que fue la revolución bolivariana, llegó hablando de una profundización de la democracia en términos de lo que fue la democracia participativa y protagónica. Y ahora vemos cómo se está cerrando el embudo para que no haya esa participación, porque esa participación lo que hace ver, y podemos leer entre líneas, es que parece que esa participación no está a favor de lo que es el mantenimiento en el poder de la élite que actualmente gobierna Venezuela. Para el dirigente de oposición David Smolansky, la solicitud del diputado Diosdado Cabello ante el Consejo Nacional Electoral no es más que la demostración de que en Venezuela no hay separación de poderes y sí mucho miedo a terminar de perder la calle. ¿Qué puede decir Diosdado Cabello que ni siquiera ganó las internas del PSUV en el año 2010? Diosdado Cabello está en el Parlamento por el dedo de Chávez y después fue presidente de la Asamblea Nacional por el dedazo de Chávez. Pero internamente, Diosdado Cabello, hace 5 años, cuando el tablero político era distinto al de hoy, no pudo ganar las internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese señor tiene miedo no solamente de enfrentarse en unas elecciones contra la Mesa de la Unidad Democrática, el señor tiene miedo inclusive de medirse con sus propias bases porque goza de altísimo rechazo. Y es que no solo el Parlamento latinoamericano se está viendo afectado. En los circuitos donde por tradición la oposición es mayoría, el Consejo Nacional Electoral pretende disminuir la cantidad de cargos a diputados. Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática solo esperan que el Consejo Nacional Electoral no ceda ante las peticiones de la llamada revolución bolivariana que pretende evitar que los ciudadanos elijan a través del voto popular a los diputados al Parlamento Latinoamericano, así como también cambiar las circunscripciones electorales para lograr la mayoría parlamentaria. Es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández. La tarde de fin de semana con los protagonistas de la noticia. Desde Caracas, Venezuela, está con nosotros Jesús Chúo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, colectivo que interpuso esta denuncia ante el Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Gracias por esta oportunidad. Un placer. ¿Por qué creer en las elecciones parlamentarias cuando, Chúo, ni siquiera tienen fecha y además pasan cosas como esta que plantea Diosdado Cabello, que los diputados al Parlamentino los designe la plenaria de la Asamblea Nacional? Precisamente, no se trata de creer en el Consejo Nacional Electoral, se trata de creer en la decisión de un pueblo. ¿Qué hace un ciudadano demócrata cuando vive bajo una dictadura? Lo primero que hace es precisamente exigir elecciones. Eso pasó en el Chile de Pinochet, eso pasó en la Polonia dominada por el general Jaruzelski. Fue la presión de los ciudadanos la que logró primero que hubieran elecciones y luego arrasar en esas elecciones, a pesar de que el aparato electoral estaba controlado por los regímenes totalitarios, porque cuando hay voto masivo no hay trampa que valga. Se trata entonces exactamente de eso, de derrotar democráticamente a un régimen que no lo es. Jesús, ¿quién toma la decisión sobre esto que plantea Diosdado Cabello? ¿El Consejo Nacional Electoral, los 5 rectores? Es correcto. Los 5 rectores de la directiva del Consejo Nacional Electoral tienen ahora que decidir sobre 2 temas. En primer lugar, este tema político. El señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, le envía una exhortación a el Consejo Nacional Electoral para que no convoque las elecciones del Parlamentino. Esa exhortación es irrita e ilegal.
para enviarla, Diosdado Cabello y la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional violaron un sinnúmero de normas, desde el reglamento interior y de debates de la misma Asamblea Nacional hasta el tratado internacional que da lugar a la existencia del Parlatino, pasando por la ley de procedimientos electorales. En consecuencia, esa exhortación, ese pedimento de Diosdado Cabello, repito, es irrito e ilegal. Pero hay otra cosa aún más grave, o tan grave como esa, que es el suministro de las llamadas estimaciones o proyecciones de población hecho por el Instituto Nacional de Estadística, sobre el cual debe decidir el Consejo Nacional Electoral para asignar los diputados que se deben escoger por cada circuito electoral. Esas estimaciones de población, lo hemos probado, lo hemos verificado, lo hemos hecho público, son fraudulentas, son tramposas, son inexactas. En algunas, por ejemplo, hay una estimación de proyección de 365,000 habitantes en un determinado municipio, el municipio Baruta, por ejemplo, del estado Miranda, acá en Caracas. Y luego bruscamente pierde supuestamente 100,000 habitantes en la estimación válida para el censo electoral. Y luego esos 100,000 habitantes mágicamente vuelven a reaparecer. Para decirlo en lenguaje de los burócratas venezolanos, pareciera que el Instituto Nacional de Estadística está bachaqueando, es decir, está transportando ilegalmente, al menos en los números, a electores de un lugar a otro. Eso lo hemos demostrado estadística, demográficamente. Es necesario entonces que el Consejo Nacional Electoral tampoco acepte esas cifras fraudulentas y exija la rectificación de las mismas. Esta denuncia la hemos hecho ante el Vaticano, la vamos a consignar ante todo el cuerpo diplomático acreditado en Caracas y ante organismos como la UNASUR, la OEA, las Naciones Unidas, porque es demasiado importante que la solución política a la crisis humanitaria que vive Venezuela pueda expresarse ciertamente a través del voto de los ciudadanos y no a través de la violencia. Jesús, eso que tú dices, un poco para que lo entienda nuestra audiencia, es modificar los circuitos electorales para quitarle diputados a las zonas donde normalmente gana la oposición y poner más diputados en los municipios, localidades donde normalmente gana el gobierno. Aún así, Jesús, hay que ir a elecciones con un Consejo Nacional Electoral ya denunciado ampliamente por la oposición, que tiene mayoría de personas simpatizantes, incluso que militaron en el partido de gobierno. En este momento, la estimación, todas las estimaciones, todos los sondeos de opinión revelan que el gobierno sufre un amplio rechazo. El 80% del país rechaza las políticas del gobierno y le asignan responsabilidad al presidente y a su partido por la crisis que se está viviendo en Venezuela. Todas las estimaciones revelan que la oposición democrática triplica prácticamente la intención de voto del gobierno. En este momento, insisto, de realizarse elecciones, aún con este Consejo Nacional Electoral, aún en estas condiciones de desventaja brutal frente al ventajismo del petroestado, el triunfo de los demócratas será amplio. Ahora, no basta con dormirse en los laureles. Hay que reseñar, denunciar, demostrar y enfrentar paso a paso cada una de estas irregularidades. Lo ubico en relación al tema de los circuitos. En el periodo electoral pasado, en el año 2010, la trampa que hizo el Consejo Nacional Electoral fue alterar los límites de los circuitos para de esa manera el oficialismo pudiera sacar más diputados con menos votos. En esta oportunidad, la presión, el marcaje, la vigilancia de los técnicos electorales de la oposición impidió que repitieran esa irregularidad. Ahora quieren hacerla a través de la variación de la población, de la estimación de población en los mismos circuitos. También en esta oportunidad hemos afortunadamente detectado a tiempo esa trampa y la hemos denunciado en forma oportuna. Tiene que entender el Consejo Nacional Electoral que no se trata simplemente del interés de un competidor. Se trata de la paz de la República. Se trata de encontrar una salida civilista, democrática, pacífica a una crisis humanitaria que, si llega a tener no una solución electoral, sino un desenlace de otra naturaleza, podría tener no solamente un alto costo para los venezolanos, sino un profundo impacto en toda la región.
Jesús, piden ayuda internacional. Ya acudieron, en este caso, al Vaticano a través de su embajada, digámoslo así, la embajada, la Nunciatura Apostólica en Caracas. Puntualmente, ¿qué están pidiendo? Tal vez una observación internacional que no la hay en este momento para elecciones en Venezuela. Sí, recuerde usted que el Vaticano jugó un papel muy importante en el año 2014, pues fue el articulador de la misión de avenimiento que estaba integrada también por la llamada Troika, es decir, las cancillerías de Colombia, Brasil y Ecuador. El Vaticano, con su fuerza moral, jugó un papel muy importante en esa articulación. En este momento estamos pidiendo nuevamente, cuando se cumple precisamente un año de aquellas palabras del Papa Francisco pidiendo una salida pacífica a la crisis venezolana, le estamos pidiendo que instrumente todos los contactos posibles para lograr que estas trampas aberrantes sean detenidas, que se pueda elegir democráticamente, directamente los diputados al Parlatino, que se puedan establecer bases poblacionales confiables en los circuitos electorales para que en efecto cada voto tenga la representatividad que merece ciertamente y no ser objeto de manipulaciones. Repito que más allá de este tema puntual del interés de un competidor electoral, en este caso de la Alternativa Democrática, está el interés de la República, está el interés de los ciudadanos, de todos los venezolanos, incluso de aquellos que tengan algún tipo de simpatía aún por el régimen de Maduro, porque a todos nos interesa que esta crisis tenga una solución pacífica. Usted mencionó un tema muy importante, el tema de la observación electoral. Como saben los ciudadanos, en todas las democracias del mundo, la observación electoral es un proceso que se produce antes, durante y después de los comicios. Los observadores tienen la potestad de ver no solamente lo que el gobierno permite, sino todo aquello que el observador quiera en efecto detectar, revisar, escrutar, y tiene además la facultad de emitir un dictamen final, un informe final certificando o no la calidad democrática de ese proceso. En Venezuela no hay observación electoral desde hace 10 años. El gobierno venezolano y sus operadores en el Consejo Nacional Electoral prefieren una figura que ellos llaman acompañamiento electoral. El acompañamiento es una suerte de turismo electoral. Llaman a unos amigotes del gobierno para que estén aquí unos días, se retraten, se tomen unas fotos, se tomen unos whiskies y se regresen a sus países. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos observación electoral, no turismo electoral. Y para eso es importante, si el gobierno quiere traer a los observadores de UNASUR, bueno y santo, que vengan, pero por cierto, hay que brindarle soporte técnico a la misión de UNASUR porque ellos no tienen experticia ni capacidad instalada para hacer observación electoral. Quienes disponen de capacidad técnica para ello son organizaciones como la OEA, como la ONU y como la Unión Europea. Entonces es preciso, es importante que además de UNASUR estén esas otras 3 entidades, Unión Europea, Organización de Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos, para poder certificar ciertamente la calidad democrática de este proceso comicial. Agradecemos a Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, por estar aquí en la tarde de NTN 24.